Bienvenido a Álvarez Abogados Podcast. En el podcast de hoy, hablaremos de la nueva Ley de Vivienda. Una ley en vigor desde el viernes 26 de mayo de 2023. ¿En qué consiste la nueva Ley de Vivienda y las principales claves y novedades de la nueva Ley de Vivienda 2023? Esta ley regula diferentes ámbitos del sector inmobiliario y está muy centrada en la parte del alquiler de inmuebles e incluye medidas para ayudas al acceso a la vivienda, regulación de los desahucios o la limitación de los precios del alquiler en zonas tensionadas. Entre las novedades que introduce dicha normativa, destaca el tope al alquiler hasta un máximo del 3% en 2024 y del 2% en 2023. La ley regula diferentes ámbitos del sector inmobiliario como ayudas al acceso a la vivienda, regulación de los desahucios, creación de la vivienda asequible o la limitación de los precios del alquiler en zonas tensionadas. A continuación detallamos algunos aspectos importantes de la nueva Ley de Vivienda 2023. Puntos clave sobre la nueva Ley de Vivienda. Alquileres públicos en las nuevas promociones de viviendas. Ampliación de las zonas tensionadas para el alquiler. Modificación de grandes tenedores. Ventajas fiscales para pequeños propietarios para bajar el precio de alquiler. Más impuestos para las viviendas vacías. Limitación del alquiler a viviendas de grandes propietarios. Regulación de los desahucios. Definición de zona de mercado tensionado. Honorarios de la inmobiliaria pagados por el arrendador. Límite de la actualización anual del alquiler eliminando el IPC para sus actualizaciones. Imposibilidad de cambiar la calificación de vivienda pública. Una vivienda digna es aquella que es habitable, que es accesible, que es eficiente energéticamente y que garantiza, también, el acceso a los suministros básicos sin que su disfrute suponga un esfuerzo financiero inasumible por parte de los ciudadanos. De esta manera se refuerza el concepto de vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de la Constitución española. La Ley por el Derecho a la Vivienda constituye la respuesta por parte del Estado a la obligación que le incumbe, en el marco de sus competencias constitucionales, de proteger el derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada y a su disfrute. Alquileres públicos. Las nuevas promociones de obra nueva deberán contar con una reserva del 30% de viviendas destinadas al parque público, siendo la mitad de este porcentaje destinado al alquiler social. Ventajas fiscales para reducir el precio del alquiler. Los pequeños propietarios con menos de 5 viviendas en su poder podrán optar a grandes descuentos e incentivos fiscales con el fin de incentivar la bajada del precio de alquiler en sus viviendas. Los grandes tenedores deben tener más de 5 viviendas en zona tensionada o 10 viviendas en zonas no tensionadas. Incremento de los impuestos para las viviendas vacías. Para incentivar el alquiler de estas viviendas a aquellas que lleven vacías más de 2 años para propietarios con más de 4 viviendas en el mismo municipio, el gobierno permitirá a los ayuntamientos que puedan aumentar la tasa del IBI para viviendas que estén vacías con un recargo de hasta el 150%. Limitación del alquiler a viviendas de grandes propietarios. Los grandes propietarios, que son aquellos propietarios personas físicas o jurídicas que tengan más de 10 viviendas en su propiedad, deberán adaptar el precio de sus alquileres al índice de referencia de la zona donde se encuentra para aquellas viviendas que se encuentren en las denominadas zonas tensionadas, limitando el precio del alquiler al precio del contrato anterior, aunque esta bajada de precios solo se aplicará a los grandes propietarios que sean personas jurídicas. A partir de entrada en vigor de dicha ley se dará un plazo de 18 meses para establecer cómo será este índice de referencia del precio del alquiler. Regulación de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad. Tanto de procedimientos jurídicos como de los contratos de alquiler cuando haya situaciones de vulnerabilidad. Realizar mejora en la comunicación entre los jueces y los servicios sociales para que sea más rápida y efectiva. Así, se podrá promover que los servicios sociales den una respuesta habitacional a aquellos hogares vulnerables por parte de los municipios, comunidades autónomas o del Estado. Para dar tiempo a que se puedan resolver estas situaciones se amplía de 1 a 2 meses el plazo de lanzamiento de los desahucios cuando el propietario de la vivienda es una persona física y de 3 a 4 meses cuando el propietario es una empresa. Honorarios de la inmobiliaria pagados por el arrendador. Los honorarios y gastos inmobiliarios de dicho alquiler siempre deben ser abonados por el propietario.
Es obligatorio que el arrendador abone dichos gastos y honorarios de los servicios inmobiliarios relacionados con el alquiler de dicho inmueble. Imposibilidad de cambiar la calificación de vivienda pública. A partir de esta ley se considera el parque público de vivienda social patrimonio, por lo que queda protegido permanentemente y no podrá ser enajenado. Así se ofrece protección a esos hogares afectados por esa posible enajenación de la vivienda social que se ha producido hasta ahora. Se establece la calificación indefinida de la vivienda protegida, garantizando siempre un periodo de 30 años. Se fijan a nivel estatal unas condiciones básicas, definiendo un régimen de protección pública permanente de las viviendas protegidas que se promuevan sobre suelo calificado de reserva. En el resto de supuestos, se fija un plazo mínimo de descalificación de 30 años. Principales medidas en la nueva Ley de Vivienda 2023. Se elimina el índice de precios de consumo, IPC, como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos. Se fija un tope extraordinario del 3% de subida en la actualización de todos los alquileres para 2024. Antes del 31 de diciembre de 2024, el INE definirá un nuevo índice para la actualización anual de precios que no superará el IPC. Podrá aplicarse una prórroga extraordinaria de un año en los contratos de arrendamiento por situaciones acreditadas de vulnerabilidad social o económica. Los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato correrán a partir de ahora a cargo del arrendador. Se prohíben los desahucios sin fecha y hora. Los ayuntamientos podrán aplicar un recargo del 50% en la cuota del impuesto de bienes inmuebles, IBI, a las casas que permanezcan desocupadas sin justificación más de 2 años, del 100% si están vacías más de 3 años y del 150% si el propietario tiene varios inmuebles desocupados en el mismo término municipal. Para incrementar el parque de vivienda protegida en alquiler se establece la reserva del 40% del suelo urbanizable, actuaciones de nueva urbanización, y del 20% en suelo urbano no consolidado, actuaciones de reforma o renovación de la urbanización. Se crea junto a la vivienda protegida la figura de la vivienda asequible incentivada, como aquella de titularidad privada con beneficios urbanísticos y fiscales destinada al alquiler a precios reducidos. La publicación de la nueva Ley de Vivienda en el BOE ha sido realizada con fecha 25 de mayo y su correspondiente entrada en vigor desde el 26 de mayo de 2023. Si desea oír nuestro podcast y otros episodios de Álvarez Abogados Tenerife, no duden en acceder a nuestra página web, disponible en alvarezabogadostenerife.com. O bien, acceda a Spotify, Amazon Podcast, Apple Podcast, iBooks, Google Podcast y YouTube, buscando Álvarez Abogados Podcast. Recuerde un nuevo episodio cada lunes cada 15 días. Gracias por escucharnos. Recuerde que puede disfrutar de nuestros servicios multimedia visitando nuestra web, en alvarezabogadostenerife.com.